bienvenido a cada uno de ustedes. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema muy importante que aborda o que se aborda y se toca dentro del derecho penal, el cual es la antijuricidad. Primeramente, nuestro grupo está conformado por Astrid Nayeli Cañaguray Torres, Cielo Ligia Falcón Tarazona, Analí Jaquima Chillasco y Juan Diego Center. Ahora, para poder dar un preámbulo respecto al tema de la antijuricidad, daré paso a mi compañero Juan Diego Alarcón para que pueda hablarnos un poco de la introducción para el presente tema. Bueno, siguiendo con el tema, que si bien ya sabemos que vamos a hablar un poco sobre la antijuridicidad, y bueno, para entrar quizás en contexto con este tema que es tan importante en el derecho penal, vamos a tener en cuenta que la antijuridicidad quizás es lo más importante que se va a tener en cuenta, ya que esto nos va a poder de alguna otra manera a nosotros poder seguir como que decir si un delito es como tal un delito o no. Y bueno, antes de esto tenemos que entender quizás un poco qué es el delito, ¿no? Y vamos a tocar que esta es una acción o un comportamiento negativo que se da o que además que eh, el delito es una acción y esta acción es que se da de una manera voluntaria. O sea, no es necesario que alguien te presione para que tú puedas cometerlo, sino que tiene que ser de uno mismo, ¿no? Como tal, para que logre ser como una acción. Y bueno, para poder tener en cuenta que cuando va a ser un delito como tal, tiene que tener ciertos requisitos, ¿no? O tiene que pasar algo necesario para que se le pueda considerar delito. Eh, no cualquier acción también se le va a poder considerar como delito como tal. Entonces vamos a tener en cuenta que el delito es la acción más la tipicidad, más la antijuridicidad y la culpabilidad. Cumpliendo estos requisitos, eh, se va a llegar a la conclusión de que una acción como tal va a ser un delito. Así que, como ya lo había mencionado sobre qué era la acción, es eh, algo que nace, ¿no? Que se da de una manera voluntaria. Y bueno, para seguir con la tipicidad nos trata de decir es que la acción tiene que encajar en el tipo penal. Lo que esto nos dice es que la acción que se esté realizando tiene que estar en el Código Penal, tiene que estar tipificado, o sea, tiene que estar escrito y detallado para que pueda ser un delito. Una vez pasado la prueba de tipicidad, eh, se pasa a lo que es la antijuridicidad. Y esta nos va a decir, si una vez se pasó la tipicidad, nos va a decir que la antijuridicidad eh, em, nos va a decir si la acción es realmente contraria al derecho, porque se pueden dar muchas no acciones, pero quizás como tal no tiene esa o no llega a ser un delito como tal, tiene que pasar requisitos o se le tiene que evaluar esta acción para que se considere eh, un delito como tal. Y por último, se toca que es la culpabilidad, que nos va a decir si el autor puede ser reprochado o puede ser condenado por esta acción que comete, ¿no? Y, y bueno, aquí primero vemos si la conducta primeramente coincide con la descripción en el Código Penal. Tiene que estar tipificado, ya lo había mencionado. Y aparte de eso, que luego vamos a analizar si esta conducta es realmente prohibida o si existe una causa de justificación para esta acción como tal. Y finalmente se evalúa si el autor actúa de una manera dolosa o de culpa y si es imputable o no, o a veces, muchas veces esta acción no tiene como tal una consecuencia, ¿no? Y bueno, vamos a hablar un poco sobre también qué es la acción y cómo se relaciona con la antijuridicidad. Y la base quizás de este análisis penal que llevamos, es la acción. La acción va a ser la base o el centro de todo, a donde se va a mover todo esto. Y, y vamos a entender, como ya lo había mencionado, que la acción es un comportamiento humano voluntario que se va a dar. Y esta acción puede ser de manera verbal o física,
o además que se puede dar una omisión de esta acción, ¿no? Y bueno, y aquí aparece quizás lo más importante que viene a ser la antijuridicidad. Eh, Vamos a hablar que la antijuridicidad no solo analiza si la acción ya es típica, o sea, es decir, que si no es típica, ni siquiera pasamos a la etapa, a la etapa que es la antijuridicidad. Primero tiene que pasar como tal la primera etapa que es la tipicidad y después ya una vez pasada esta, recién se le va a poder evaluar si es una acción de antijuridicidad. Entonces, por eso se dice que la antijuridicidad es la segunda categoría, ¿no? Porque en el rango que esto tiene, vamos a poder nosotros ubicarlo en la segunda posición, porque viene después de la tipicidad. Y, ¿Y por qué, digamos, lo mencionamos como tal en una segunda categoría? Y bueno, la antijuridicidad ocupa de cierta manera el segundo lugar porque cumple una función precisa. Y la función especial de la antijuridicidad nos va a decir que es confirmar si una conducta que ya parece un delito, que vamos a ver que una acción que ya vamos a pensar que ya es como tal un delito, si realmente está prohibida o si se puede justificarse o si puede tener eh, una justificación legal para que no se le considere como tal un delito. Y los ejemplos que le puedo dar es sobre, ¿no? Eh, si sabemos que matar es típico, o sea, o sea, matar es una acción que no se debería realizar o es algo que está tipificado en el Código Penal, pero puede darse el caso de que una persona puede matar en una legítima defensa. ¿Qué quiere decir? Que esta acción como tal no va a ser, eh, que esta acción como tal va a ayudar que, digamos, no tiene un respaldo. ¿Por qué? Porque la persona que está actuando de tal manera lo está haciendo en una legítima defensa, porque se está cuidando de tal manera, ¿no? Y esto lo va a explicar muy bien Rodríguez Hurtado en el libro que nos mencionó el profesor, ¿no? Para poder guiarnos como tal para elaborar este trabajo. Y nos dice que una conducta puede encajar perfectamente en un tipo penal, pero no ser antijurídica si existe una causa de justificación. Esto tiene sentido con el ejemplo que les había mencionado, ¿no? Si alguien lo mata pero por legítima defensa, no es como tal un delito, sino que lo está realizando para poder protegerse él mismo. Y vamos a también hablar un poco sobre la importancia de la práctica en el derecho penal que esto tiene. La antijuridicidad tiene una importancia decisiva, es quizás la más importante de todas, y aquí vamos a encontrar que, y es aquí, en este punto especialmente, es donde se define si un ciudadano será penalmente responsable, si tendrá un castigo penal o si su acción es legítima. Y aquí nos dice que en esta parte especialmente es donde los jueces muchas veces ganan o en todos los casos se va a dar que en esta parte especialmente los jueces van a ganar o bien pierden el caso. Es en este punto donde se va a dar. Por ejemplo, ¿no? Como ya lo había mencionado, y otro ejemplo también puede ser que se dio un caso de un policía que dispara durante un enfrentamiento. Esto tiene un sustento legal, ¿no? Del policía porque estaba cumpliendo su rol y como tal está entre sus funciones y si llegara a ocasionar una muerte, no es como tal un delito, ¿no? Tiene justificación legal todavía para que no se le considere la acción de él como un delito. Eh, U otro caso puede ser, ¿no? Si una persona se defiende en una agresión. Muchas veces se da ese caso de que una persona está, que se defiende, ¿no? Tras, no sé, un asalto o lo que sea. Pero aquí vemos que está una persona que está siendo, de alguna manera, digamos, en un asalto, está siendo ultrajado, y llegar a causar una acción o la muerte de él que le está robando,
tendría un sustento legal, ¿no? Decir que si la persona actuó fue de manera en defensa propia. O también sobre un médico que causó un daño en una cirugía necesaria, o sea, tenía que cumplirlo para que, no sé, el médico puede tener muchas razones para poder realizarlo. Y esto nos dice que la antijuridicidad permite diferenciar entre si una conducta es prohibida y una conducta permitida en situaciones especiales. Aquí vamos a encontrar esta diferencia, ¿no?, entre la conducta prohibida o la conducta permitida, pero en situaciones especiales, no en todos los casos, sino que en situaciones que en situaciones especiales. Y bueno, vamos a tocar en parte tres grandes personajes que nos van a hablar sobre la antijuridicidad. Y como ya sabemos que cada persona tiene su punto de vista, y así que la antijuridicidad también, por lo tanto, tiene varios puntos de vista. Y vamos a hablar desde el punto de vista de Roxin, de Jacobs y de Zaffaroni, ¿no? Y bueno, eh, lo que dice Roxin sobre la antijuridicidad, él dice que eh, lo que trata de decir Claude Roxin es que eh, su enfoque es un poco más determinante para poder entender la antijuridicidad en el derecho penal moderno, ¿no? Porque sabemos que eh, los conceptos de si como el delito o la tipicidad o la antijuridicidad cambian de cierta manera con el pasar del tiempo. No se va a quedar como tal en un mismo concepto, digamos, ¿no? Entonces, eh, y bueno, para Roxin, la antijuridicidad eh, no se limita a verificar si una conducta está dentro o entra dentro de una norma prohibitiva, sino que se debe analizar si realmente existe una lesión o una lesión sobre un bien jurídico protegido. Eso es lo que nos trata de decir Roxin. Y lo que trata de decir que es el análisis de la antijuridicidad debe ser material y no solamente formal. ¿Y qué quiere decir esto? Que no basta con observar que una conducta encaje en el tipo penal, además que se verifique que cada conducta realmente afecte un valor jurídico protegido, ¿no? Ya sea la vida, la integridad, el patrimonio, la libertad, eh, y entre otros más bienes protegidos que se tienen, ¿no? Eh, y bueno, por ejemplo, si una persona apunta con un arma a alguien y lo mata, ¿no? Y la otra persona no lo sabe formalmente, si la conducta puede encajar en el delito de amenaza o de amenaza de muerte. Pero desde la perspectiva de Roxin, lo importante es saber si realmente se produjo un peligro revelante o si solo se trata de un comportamiento aparente, pero sin una afectación real como tal, ¿no? Esto es lo que nos trata de decir Roxin. Y aparte que esto es clave en su teoría de Roxin porque rompe con la idea tradicional que se tenía de la anticuridicidad, ¿no? Puramente que sea formal, sino que para él el derecho penal debe intervenirse o debe intervenir solo cuando sea real y necesario, cuando exista una afectación significativa en un bien jurídico. Y él nos dice esto, que ahí recién se debe actuar la antijuridicidad. Y vamos a ver que de esta manera Roxin contribuye una visión más, o que es la teoría quizás más garantizada que se dé, ¿no?, del derecho penal, porque su propuesta evita de alguna otra manera criminalizar conductas que no producen un daño real como tal.
una amenaza no tiene el mismo grado que un daño causado, ¿no? Eso es lo que nos trata de decir. Eh, bueno, también Roxy menciona que o insiste en que las causas de justificación deben analizarse de una manera, se debe analizar de una manera, en un elemento objetivo, si la situación como tal es concreta, ¿no? Si hay agresión, o si hay peligro, o si se daña un bien jurídico protegido. Y además que debe haber un elemento subjetivo, la intención. Y en esta parte de subjetivo o se habla sobre la intención que se va a dar. Por lo que nos dice, sin el elemento subjetivo no hay una justificación, sin la actuación objetiva tampoco. O sea, tiene que haber como tal una situación concreta y una intención que justifique el accionar de esta acción, ¿no? Y bueno, lo que nos dice Jacobs, por otra parte, sobre la antijuridicidad, Jacobs como tal es otro autor fundamental para que podamos analizar como tal el concepto moderno, ¿no?, de la antijuridicidad. Y él quizás tiene una visión completamente a lo que tiene Roxin, pero no se centra tanto en el bien jurídico, sino en el sistema normativo. Vamos a encontrar que Roxin es más ¿no? Se centra en el bien jurídico protegido, en lo que se protege, que puede ser la vida, la libertad o cualquier otra cosa, pero que sea un bien jurídico protegido, sino que Jacobs nos dice que se basa más en el sistema normativo como tanto. Bueno, para Jacobs, lo que verdaderamente importa no es si afecta o no a un bien jurídico, sino el comportamiento del sujeto rompe, si este comportamiento del sujeto de alguna otra manera va a poder romper las expectativas sociales que se tienen, ¿no? Y eso es lo que sostiene la convivencia. En otras palabras, para Jacobs, el derecho penal protege la vigencia de la norma y las reglas del sistema. Eh, Jacobs nos dice que, o él menciona que las personas vivimos interactuando bajo ciertas expectativas, eh, como ya puede ser que nadie, en ciertas expectativas, que nadie nos agrediera o que nadie tomara nuestras cosas o que nadie atentara contra nosotros, ¿no? Cuando alguien realiza esta conducta típica, está de alguna u otra manera yendo contra estas expectativas que se tienen, ¿no? Y bueno, para Jacobs es lo que contribuye, esto es lo que contribuye para la antijuridicidad. Eh, bueno, en resumen, para él, eh, el, injusto, el injusto penal no solo se fundamenta por el daño que se causa, sino en en quebrar la norma social que se tiene, ¿no? Eso es lo que trato de decir. No tanto se basa en el daño, sino en la expectativa que se tiene, ¿no? Y bueno, también vamos a hablar un poco lo que dice Zaffaroni sobre la antijuridicidad. Bueno, finalmente es que tenemos la posición de Zaffaroni, ¿no? Uno de los autores también latinoamericanos más importantes que se va a ver y que se va a tener y uno de los críticos de la expansión del poder punitivo también. Bueno, a diferencia de Roxini y Jacobs, Zaffaroni analiza la antijuridicidad desde una perspectiva más política y criminal. Para él, como tal, la antijuridicidad es un límite esencial para poder evitar la infracción penal, para poder evitar la inflación penal y el abuso del derecho penal como herramienta del control social. Zaffaroni, por lo tanto, sostiene que si bien la tipicidad permite identificar cuáles son las conductas o los comportamientos prohibidos, eh, la antijuridicidad debe operar como un filtro para poder que el Estado pueda de alguna otra manera asegurar
que solo se castigue lo real y lo necesario, porque ya lo había mencionado, o sea, no toda una acción que parece un delito puede ser como tal un delito, ¿no? Porque puede haber muchas justificaciones o puede haber muchos motivos para que se tome como tal, eh, para que se pueda o para que se cumpla, ¿no? Un delito como tal. Y bueno, esto es lo que nos trata de decir Zaffaroni, mm, que no todo se debe de alguna u otra manera castigar. Y además que él critica las posturas excesivamente formales que o las que extremadamente o las posturas extremadamente amplias que se da. Por ejemplo, lo que Zaffaroni señala es que no podemos decir que todo peligro abstracto sea antijurídico, solo deben serlo los peligros concretos y revelantes. Esto es lo que dice Zaffaroni. No todo lo que es peligroso de alguna otra manera debería como que ser castigado, ¿no? Y no se trata solo de eso, sino que estos peligros de alguna otra manera tienen que ser concretos y revelantes. Y, y bueno, eso sería como la parte de la introducción, ¿no? Y le doy el pase a mi compañera. Ok, Astrid, ¿podrías compartir tu pantalla, por favor? Sí, un ratito, por favor. Sí logras ver, ¿verdad? Sí, sí lo logro ver. Muchas gracias. Bueno, continuando con la presentación para el día de hoy, como ya dijo mi compañero, vamos a hablar de la antijuricidad. De tal modo, ¿podrías pasar, por favor? De manera resumida lo que acaba de decir, el delito, ¿qué es el delito? El delito es una acción típica antijurídica y culpable, de los cuales el día de hoy veremos sobre la antijuricidad. Primeramente, cuando hablamos de antijuricidad, tal vez nos referimos a la contrariedad de una conducta frente a un ordenamiento jurídico, teniendo como objetivo principal determinar si un hecho o una conducta realizada está prohibida por la norma, careciendo de autorización. Por ello, para poder analizar la antijuricidad, es necesario evidenciar el comportamiento típico, ya que la tipicidad indica que cuando un hecho encaja con el tipo penal, se presume también que es antijurídico, ya que, pero esto también puede ser incierto, ya que la presunción no es definitiva, porque un hecho típico puede ser considerado como no antijurídico si existe una causa de justificación. De tal modo que a partir de ello, cuando hablamos del análisis de la antijuricidad, tenemos que centrarnos en el método de regla excepción. Cuando vemos este tipo de método, tenemos que entender que regla es aquella o aquella normativa cuando se habla de que todo tipo o todo hecho es antijurídico, todo tipo típico es antijurídico. Y en cambio la excepción es cuando se evidencia que cuando existe una contranorma se permite la realización del hecho, ya que en muchos casos la antijuricidad no llega a formarse e incluso se debe tolerar por causas de justificación. A partir de ello podemos ver que el tema de la antijuricidad dentro del derecho penal es un tema muy importante, ya que constituye la teoría del delito. Por tal motivo, juristas como Felipe Villavicencio, Zaffaroni y Claude Roxin presentaron sus propuestas o sus aportes con respecto al tema de la antijuricidad. De tal modo que para evidenciar primero tenemos a Villavicencio, que Villavicencio nos explica o nos menciona que la antijuricidad es una cualidad o una propiedad que se le atribuye a la acción o a la conducta típica para dar a conocer que ésta es contraria al ordenamiento jurídico, a diferencia de lo injusto.
Mientras que por su parte, Zaffaroni señalaba e indicaba que la antijuricidad no solo es una conducta que está prohibida por la norma penal o por dentro de la legislación vigente de un determinado país, sino que es aquella que realmente está en contra del ordenamiento jurídico dentro de su totalidad. Mejor dicho, cuando Zaffaroni habla de la antijuricidad, nos da a conocer que se tiene que analizar si la conducta o el acto realizado, además de ser típico, tiene que carecer cualquier permiso jurídico. Por ello, se decía, ¿no?, que esto debía de ser contrario al derecho, considerándose a la antijuricidad como un juicio normativo, dentro de los cuales se pretendía determinar si el derecho prohibía aquella conducta o la permitía, descartando cualquier tipo de valoración subjetiva o moralmente. Y finalmente, Klaus Roxin nos mencionaba y nos decía que la antijuricidad es aquel concepto que estaba destinado a la propiedad de la acción típica. ¿Qué quería decir esto? Que ésta se basaba en su contradicción con las prohibiciones y mandatos del derecho penal, siendo así la ausencia una causa de justificación que la legitima a la realización del tipo penal. Por ello, cuando Klaus mencionaba el tema o el concepto de antijuricidad, indicaba que solo cuando existía una acción considerada como típica y no estaba justificada, esta se podía afirmar que podía evidenciarse el concepto de antijuricidad. A partir de ello, siguiente PPT, por favor. A partir de ello, ahora vamos a hablar de la antijuricidad, de la clasificación de la antijuricidad. Según el libro proporcionado por el docente, que es el Manual de Derecho de Casos Penales, evidenciamos que la antijuricidad se divide en dos, antijuricidad formal y antijuricidad material. Hablamos de antijuricidad formal primero, o en sentido formal cuando esta presenta la idea de que se tiene que tener un contenido real que no se base solo en la posición formal de un hecho o a una especial norma jurídica, de tal modo que se implique que la contradicción, tiene que existir una contradicción entre la acción y el ordenamiento jurídico. Y por otro lado, nos dice que la antijuridicidad material era aquella que causaba o era aquella que presentaba el carácter dañino que mantenía la conducta con respecto al bien jurídico protegido por el derecho penal. Por ello, también a través de la perspectiva de tres juristas, que en estos casos nuevamente tocaremos a Felipe y Villavicencio, a Zaffaroni y a Roxin, vamos a hablar sobre los conceptos que estos evidenciaban para la clasificación de esta antijuridicidad. Primeramente, Villavicencio nos señalaba que la antijuridicidad formal era aquella que presentaba o se le denominaba a la relación de contradicción que existía entre el ordenamiento jurídico y la conducta, refiriéndose a la oposición del cumplimiento de un mandato normativo, mientras que él mantenía que la antijuridicidad material era entendida como la ofensa socialmente nociva que se realizaba a un bien jurídico protegido, mejor dicho, que era la afectación o la puesta en peligro o que se le presentaba un bien jurídico que normativamente es reconocido y por lo tanto es protegido. Por otra parte, desde la perspectiva de Zaffaroni, siguiente PPT, por favor. Desde la perspectiva de Zaffaroni, nos da a entender que la antijuridicidad formal era aquella que se centraba en la contradicción del hecho y de la norma jurídica, comprobando que si la conducta que se realizaba se encontraba prohibida por la norma, basándose en el derecho penal. A través de ello, también Zaffaroni señalaba y decía que esta antijuridicidad debía de ser complementada con la antijuridicidad material, ya que la antijuridicidad material era aquella que buscaba determinar si la acción o la conducta que se había realizado ocasionaba una lesión o ponía en peligro el bien jurídico protegido. No obstante ello, también podemos observar la perspectiva que Roxin mantenía
con respecto a estos dos términos o conceptos, mencionándonos que la antijuricidad formal era aquella que se limitaba a verificar si la conducta contradecía el mandato específico de la norma y por lo tanto no existía una justificación, no existía tal vez una causa de justificación que autorice el comportamiento. De tal modo se decía que la antijuricidad formal era el juicio estrictamente normativo, donde se bastaba constatar que la acción que ya se había realizado estaba prohibida y que el autor actuaba sin amparo jurídico alguno. Sin embargo, él también consideraba que la antijuricidad material presentaba triple importancia que la autoridad antijuricidad formal, debido a que él decía que la antijuridicidad material era aquella que valoraba la verdadera relevancia lesiva de la conducta y evitaba que en el derecho penal se pueda sancionar estas conductas que si bien contradicen a la norma que ya está escrita o dentro de la legislación vigente, sin embargo, no pueden ser tomadas en cuenta debido a que carecen de una afectación sustancial o socialmente significativa, o sea que no ocasionarían tanto daño para no ocasionarían tanto daño para la sociedad a través de la realización de aquella conducta. Ahora tal vez para poder explicar un poco más, daré pase a ver a mi compañera para que nos pueda explicar un poco más de lo que viene a ser el término de antijuridicidad. Muchas gracias. Empiezo. Bueno, ya, queda, ¿no? Ya, bueno, continuando con nuestra presentación, ahora yo les voy a hablar sobre las causas de justificación. Como primer punto tenemos a la legítima defensa, que es una autorización excepcional dentro del derecho penal que va a permitir a una persona reaccionar frente a una agresión usando actos que normalmente serían considerados como delito. Lo que hace esta figura es evaluar si una conducta que en un inicio encaja dentro de un tipo penal deja de ser antijurídica porque va a existir una causa de justificación. Es decir, aunque la acción parezca delictiva, puede no serlo si la ley permite defenderse en determinadas circunstancias. Vamos a ver a dos juristas acá, que en primer lugar vamos a señalar a Villavicencio, que dice que toda conducta típica se produce antijurídicamente, pero esta presunción puede eliminarse cuando existe una norma permisiva que va a autorizar la conducta en situaciones de conflicto. Además, vamos a continuar con Roxy, que dice que la legítima defensa es una característica jurídica de la acción típica, que solo hay antijuricidad cuando la acción no cuenta con justificación. Si bien es cierto, verifica que la defensa fue legítima, entonces la conducta es lícita, porque el agresor, al vulnerar este orden jurídico, pierde la protección que éste la brindó. Eh, por último, podemos decir que destacó que la legítima defensa cumple con un rol muy fundamental en este sistema penal, ya que va a permitir que cuando el Estado no puede intervenir de inmediato, la propia persona eh, pueda defenderse de la agresión de manera legítima. ¿Puede cambiar, por favor? Luego les hablaré sobre el estado de necesidad justificante. Esta se constituye una causa de justificación mediante el ordenamiento jurídico, que autoriza a una persona a realizar una acción típica con la finalidad de evitar un daño mayor que amenaza un bien jurídico propio o incluso ajeno. La persona se ve obligada a decir entre sacrificar un bien de menor valor o permitir que un bien más valioso sea destruido. Debido a ello, el derecho opta por permitir la realización del
del hecho, eliminando así la antijuricidad y convirtiendo la acción en esencia prohibida en un acto jurídicamente aceptado. El, el Estado necesita radicar en la protección de los bienes jurídicos superiores cuando la situación de peligro no ha sido provocada por el agente. Y este no va a contar con alternativas menos lesivas para así impedir el resultado dañoso. Eh, este instituto se basa, pues, como señala Mir Pugh, el instituto no se va a basar en que el juicio racional de ponderación que prioriza el interés más relevante para el ordenamiento, sino que Roxin va a sostener que el Estado no puede exigir a los ciudadanos sacrificios heroicos cuando el bien jurídicamente superior puede salvarse mediante la afectación de otro de menor relevancia. Pues, ya. Lo vamos a clasificar en dos, que primeramente voy a hablar sobre los elementos del estado de necesidad, que, que los elementos del estado de necesidad es la causa de justificación que se hagan válidas deben concurrir tras elementos centrales, los cuales han sido desarrollados por la doctrina y adoptados por los sistemas penales contemporáneos. Primeramente les voy a hablar sobre las existencias de un peligro real, actual o inminente. La existencia del peligro exige la presencia de un riesgo verdadero que amenace un bien jurídico relevante. Este peligro no puede ser hipotético, imaginario, ni se debe encontrarse sucediendo de ese preciso momento o estar a punto de producirse de manera inevitable. El origen del peligro puede variar como son los desastres naturales, las fallas mecánicas, accidentes, como otras cosas más. Como afirma Roxy, la urgencia debe ser de tal manera que la persona se vea obligada a reaccionar inmediatamente para poder impedir el daño, pues la falta de inmadurez anula la justificación. Por otro punto, es la imposibilidad de evitar el daño por medios menos leves, que es el elemento implica que la persona debe encontrarse en una situación en la que no exista ninguna alternativa más moderada para evitar el peligro. Se exige acá un análisis de necesidad estricta, si había un medio menos perjudicial para impedir el daño y la conducta no sea justificante. Mir advierte que el estado de necesidad justificante solo se opera cuando la acción realizada constituye el único camino posible para así salvaguardar el bien amenazado. El derecho penal no va a tolerar esas decisiones que afecten bienes jurídicos innecesariamente y va a exigir que la gente actúe con la mínima lesividad dentro de sus posibilidades reales. Otro punto, puedes cambiar. Otro punto sería mayor valor del bien salvado respecto del bien lesionado. El requisito más característico en este punto es la exigencia de que el bien jurídico protegido posea un valor superior jurídico y social al bien sacrificado. Es decir, que la acción solo será justificante si existe una relación de preferencia objetiva en favor del bien que se pretende conservar. Roxin dice que esta ponderación no es subjetiva, sino normativa, ya que el ordenamiento determina cuáles son los bienes superiores y por tanto merecen prevalecer. Así podemos decir que resulta legítimo dañar un bien patrimonial para salvar una vida humana, pero no lo contrario. Como punto 2, puedes cambiarlo, por favor. Como punto 2 sería la diferencia entre estado de necesidad justificante y exculpante. Eh, Aunque ambos de los conceptos tienen su origen en la misma situación de peligro, su consecuencia jurídica es mucho más diferente
por lo que resulta esencial distinguirlos. Primeramente les voy a hablar sobre el estado de necesidad justificante. En esto la acción considera lícita porque el ordenamiento lo autoriza. El bien salvado tiene un valor superior al bien que está afectado y el derecho permite la lesión del bien inferior para así evitar un daño mayor. Aquí no hay antijuricidad y por lo tanto el hecho no es punible. Otro punto va a ser el estado de necesidad exculpante. En este punto es cuando la acción sigue siendo antijurídica. El autor no es culpable debido a que no podía exigirle un comportamiento distinto dadas las condiciones extremas del peligro que se ha ocasionado. Esta persona va a surgir cuando los bienes jurídicos involucrados tengan el mismo valor o cuando el agente actúa por impulso, por una presión que tal que se vuelve humanamente imposible de exigir autocontrol. No se controla a la persona. Y también voy a citar en acá que es Amir, nuevamente, que expone que dice que la clave es el justificante, elimina la ilicitud del hecho, mientras que el expulsante solo va a liberar de responsabilidad a la gente por razones de inexigibilidad. Gracias. Diego, vamos. Ya. Continuando con la exposición, ahora vamos a tocar el límite de cumplimiento del deber. Ay, un ratito. Hoy día vamos a tocar las causas de justificación y el error, las causas de justificación. Como primer punto tenemos el cumplimiento del deber y el ejercicio del derecho. Esta es una conducta que normalmente sería un delito, pero no puede serlo porque cuando el agente actúa cumpliendo un derecho, un deber legal o un ejercicio de un derecho. Sí, bien. Bueno, continuando con la exposición, ahora vamos a hablar la causa de justificación y error en las causas de justificación. Como primer punto tenemos el cumplimiento del deber y ejercicio del derecho. ¿Esta qué es? Es una conducta que normalmente sería un delito. Puede que no serlo cuando el agente actúa cumpliendo un deber legal o un ejercicio o un derecho permitido por la ley. Para que esta causa justifique la conducta es necesario tocar 3 puntos que son, la primera sería que el deber o el derecho esté legalmente establecido. El otro sería que la actuación sea proporcionalmente y necesaria sin excesos. Y la tercera sería que el autor conozca que está actuando bajo un deber legítimo. Tenemos a 3 juristas que hablan sobre que primero es Roxin, que sostiene que el cumplimiento del deber justifica la conducta cuando existe una norma imperativa que ordene el actuar de la persona, ¿no? Y el agente actúa por proporcionalidad, o sea, cuando esté por ejemplo, en el Código Penal. Necesidad objetiva y conocimiento de dicha justificación. Luego tenemos el punto de vista que es de Jacob, que también explica que este deber se integra en el rol normativo de la persona y incluye la antijuricidad solo si mantiene el orden social y no genere desorden. Luego tenemos el
el último jurista que es López Benja